un lindo y hermoso domingo, muchas bendiciones. Ya saben, iniciamos ayer con la adoración, esperando en el Señor que tú también hayas llegado a tu casa de oración, a la iglesia que hoy te pertenece, y que ayer hayas adorado de todo corazón y con toda el alma. Hoy nuevamente, en este primer día de la semana, hoy domingo, tenemos el tema, todos adoramos algo. Como ya se dijo ayer, pues hoy también a través de nuestro pastor y nuestro líder del Ministerio del Evangelio Eterno, nuevamente que me acompaña y que hoy le doy gracias a Dios. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Verdaderamente es importante el tema de la adoración. El poeta nicaragüense Rubén Darío expresó en una de sus composiciones: hay un vacío en el hombre que solo se llena de Dios. Y ese hueco que busca ser llenado, el hombre busca llenarlo de mil maneras. Y nuestra lección nos enseña hoy justamente esto, que la gente siempre busca de adorar algo o alguien. Y por eso se han manifestado en la historia tantos sistemas de adoración falsa. Hoy tenemos el ejemplo de los 3 jóvenes que se mantuvieron leales a Dios. Y vamos a buscar esa historia, pastor, en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Aquí encontramos a 3 jóvenes que estaban cautivos en Babilonia. Y al leer la palabra de Dios vamos a aprender cómo ellos prefirieron la muerte antes que fallarle a Dios en la verdadera adoración. Vamos a pedir la dirección de Dios antes de leer su santo libro. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones agradecidos venimos delante de ti al iniciar esta nueva semana. Tenemos distintas actividades, distintas cosas a las cuales nos hemos de dedicar, pero hacemos una pausa en esta hora para venir a estudiar tu santo libro. Y Señor, estamos aprendiendo sobre la adoración y cómo la enseñanza verdadera debe guiarnos a la verdadera adoración. Padre Santo, sabemos que hay una adoración falsa en el mundo y que millones de personas buscan satisfacer su anhelo de llenar ese vacío del alma con otras cosas que no son el Dios verdadero, solo para encontrarse que siguen tan huecas como antes. Por eso te pedimos que tú ilumines la mente de cada hijo tuyo, de cada persona que está al alcance de esta presentación, para que al terminar de ver lo que es la verdadera adoración, querramos decir: yo también te adoro, Señor, con mi alma te elevo cánticos de alabanza, todo mi ser alaba tu bendito nombre. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, veíamos entonces un ejemplo de adoración falsa y el ejemplo de la verdadera adoración. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, la adoración verdadera, amigo que me escuchas, tiene que salir del alma, tiene que ser voluntaria y tiene que estar de acuerdo a las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra. En cambio, aquí encontramos
que el monarca de esa gran y poderosa nación de la antigüedad, de ese imperio conocido como el imperio babilónico, trató de esforzar sobre los habitantes de su gran imperio un tipo de adoración falsa que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y gracias al testimonio de 3 jóvenes que se mantuvieron leales a las instrucciones de Dios en su palabra, porque habían sido enseñados desde sus más tiernos años a apreciar lo que era la verdadera adoración, la obediencia a los mandamientos de Dios, dieron un ejemplo que habría de cundir por el mundo entero. El rey Nabucodonosor, dice esta historia, había mandado a traer a los representantes de las 120 naciones sobre las cuales reinaba para la dedicación de una gran imagen que había mandado hacer toda de oro. Era la dedicación de la imagen que lo representaba a él y a su gran imperio. Y el rey quería que la adoración a la imagen de oro llegara a ser el símbolo de la adoración del imperio babilónico. Y por eso dispuso todo, una tremenda banda musical con todo tipo de instrumento de música, una llanura gigantesca, la llanura de Dura, y allí levantó un tremendo podio, y arriba de esa plataforma una imagen de proporciones descomunales, tremendamente grande. Era imponente esa imagen, 60 codos de altura. Imagínense una imagen de ese tamaño, y toda de oro, toda de oro. Eso iba a llegar a ser el símbolo de la adoración. Y mandó, y aquí viene otro elemento de la adoración falsa. Dijimos que la adoración verdadera tiene que ser voluntaria y nacer del corazón. Pero el rey no solo dio la orden de acatar la adoración a esa imagen como él la imponía, pero también puso amenazas. Amenazas aún de muerte para el que no adorara. Dios no acepta tal tipo de adoración forzada. Dice Daniel capítulo 3 y versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6, y a cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Noten que aún la religión falsa, con el tipo de culto falso, trata de usurpar en la forma de adoración que Dios establece en su palabra para el Dios verdadero. La orden era el que no se postre y adore. Qué interesante que hasta un monarca pagano que hace una imagen de oro quiere que se postren. Pero hoy en día, los que decimos ser adoradores del Dios que es creador del universo, creemos que podemos adorar a Dios y orarle a Él de pie o aún sentados. Cuando un monarca pagano pidió que se postren para adorar, qué contraste tan grande, ¿verdad? Dios nos dice en su palabra que debemos postrarnos delante de Él. Nuestro versículo de memoria de esta semana, que está tomado de Primera
de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29, dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Así que la oración correcta, la forma de adoración correcta es postrarnos. Postrarse significa inclinarse hasta el suelo, doblar nuestras rodillas, mostrar la reverencia y la honra debida al nombre de Dios. Esa es la actitud correcta en la adoración. Importante, pastor, porque aún en la historia nosotros podemos ver realmente la importancia en la cual este rey pagano, aún en su egoísmo, en su celo, él, vamos a decir, no es que no sabía lo que ya se le había dicho acerca del verdadero Dios. Él mismo, en el sueño que tuvo, si esta imagen la erigió, la mandó a hacer, es porque él supo que fue el mismo Dios del cielo quien la manifestó, quién era él y de dónde venía todo esto y los reinos que iban a venir. Pero por su egoísmo, por su celo y por quererse imponer aún en contra de la voluntad de Dios, él manda a hacer esta imagen. Una imagen donde él representa en su persona ese egoísmo que había en su corazón, en no querer llevar a cabo la obra en la cual Dios nos ha mandado que nosotros hagamos. Por eso es importante también de que nosotros veamos en la forma que nosotros venimos a adorar y que algunas veces hacemos adoraciones incorrectas, indebidas, y que pues a veces muchos no se arrodillan en las oraciones, sino que ponen pretexto que a Dios se le puede orar de cualquier forma y en cualquier manera, pero la mejor manera de reverencia es postrarnos. En esa postración nosotros nos hacemos presentes ante, realmente que nosotros ante Dios no significamos nada. Somos personas realmente humildes y que necesitamos de Él, de un Salvador. Justamente es en torno a esto que quiero enfatizar. Encontramos ejemplos en la Biblia, cantidad de ejemplos donde la oración se debe hacer de rodillas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22 y versículo 41, tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Dice: y se apartó de ellos a distancia como del tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró. El Señor Jesús nos mostró la actitud de vida en la oración. Puesto de rodillas oró. Hechos capítulo 9 y versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos al ver a Pedro y se incorporó. Noten que dice: Pedro se puso de rodillas y oró. Ese es un ejemplo para nosotros. Hechos capítulo 7 y versículo 59. Está hablando ahora de Esteban y dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el mismo momento de su muerte, miren lo que sigue diciendo el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nuevamente en Hechos capítulo 20 y versículo 36. Y cuando hubo dicho él estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Otra vez,
Hechos capítulo 21 y versículo 5. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos. Aún al despedirse que Pablo iba a tomar el barco, allí en la arena de la playa se arrodillaron para orar. A veces la gente dice, bueno, en la iglesia está bien, pero ¿cómo me voy a arrodillar en la tierra, en la arena, en las piedras? Allí vemos el ejemplo que nos dejaron los apóstoles. Y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento encontramos lo mismo. Esdras capítulo 9 y versículos 5 y 6 dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi adoración y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar a Dios mío mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Noten por qué se postró de rodillas. Porque no tenía el valor de levantar su rostro, dice aquí. Estoy avergonzado, Dios mío, de levantar mi rostro a ti por el pecado. Y como nosotros, seres pecadores, podemos pensar que vamos a hablarle al Dios Todopoderoso de rodillas. Escuchen esto en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 359, dice así: he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de permanecer de pie mientras oran a Dios? Qué tristeza da, pastor, llegar a algunas iglesias, aún adventistas. Hermanos, pongámonos en pie para tener la oración, como que fuéramos iguales con Dios. ¿De dónde, dice la mensajera del Señor, han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por 5 años en la universidad, estudiando teología en Battle Creek, sigue diciendo aquí, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Pero cuando ella lo vio permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, dice ella, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente y allí, en público, delante de toda la congregación, lo llamé por nombre y le dije, pastor, arrodíllese. Esa es la posición correcta para hablarle a Dios. Amén. Qué tremendo si nosotros tuviéramos ese valor de enfrentar a los irreverentes que se mantienen de pie en la presencia de nuestro Dios. Y una cita más aquí en el mismo libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 360, dice: la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia, y ese es nuestro texto de hoy, ¿verdad? Pero ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 jóvenes hebreos rehusaron tributar ese homenaje a ningún ídolo ni imagen, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían postrado en realidad ante el rey de Babilonia, porque era una imagen de él. Al rehusar hacer lo que el rey había ordenado,
sufrieron el castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo mismo vino en persona y caminó con ellos en medio del fuego y no recibieron daño alguno. Y termina diciendo esta cita: tanto en el culto público, es decir, en la iglesia, como en el culto privado en nuestro hogar, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto demuestra nuestra dependencia de Él. Y luego sigue hablando este pasaje. Les invito, hermanos, a que lean este capítulo de Mensajes Selectos, tomo 2, titulado, es el capítulo 32 y lleva por título La actitud de vida en la oración. Estamos viendo que la enseñanza incluye, hay mucha gente que no sabe porque no ha sido enseñada, pero Dios nos llama a nosotros como ministros suyos a que enseñemos al pueblo. La palabra de Dios trae la enseñanza de cómo debe ser la adoración. Y aquí hemos leído versículo tras versículo y podemos multiplicar los textos de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3 y versículo 14, el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí nos muestra cómo debemos adorar a Dios, doblando nuestras rodillas. Y el Salmo 95, versículo 6, nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esa es la manera correcta de adorar a Dios. El fariseo es el que cuenta el Señor Jesús en el libro de Lucas, que puesto en pie oraba consigo mismo: te doy gracias, Señor, que no soy como estos otros. Pero su oración no llegó al cielo. En cambio, el publicano, el pecador, de rodillas, humillado, postrado en el suelo, decía: Dios mío, no soy digno de estar en tu presencia. Ten de mí, Señor, piedad, que soy pecador. Y Cristo dijo que ese salió justificado, mientras que el otro salió igual que como había entrado. Querido hermano y hermana, si no venimos al templo de Dios, aunque vengamos el sábado, pero si no venimos con la actitud correcta de humillarnos en la presencia de Dios, de reconocer su soberanía, su grandeza y rendirle un culto acepto delante de Él, podemos estar profanando sus atrios. Termina diciendo aquí: esperamos que nuestros hermanos no manifestarán menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios. Sí, la cita que pusieron es la que leímos hace un momento, correcto, ya la leímos. La actitud correcta delante de Dios para orar es la oración. Pero termina diciendo esto: esperamos que nuestros hermanos no manifestarán menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios verdadero y viviente que la que manifestaron los paganos por sus deidades idolátricas. Así como lo que hemos leído en Daniel capítulo 3, Babilonia manda que se postren delante de la imagen y la adoren, so pena de muerte. Como nosotros, que no adoramos un pedazo de piedra o de yeso, o aún si es de oro puro,
porque adoramos al Dios vivo, al verdadero, ¿vamos a adorarlo de pie o sentados? La actitud correcta es postrarnos delante de Dios. Dice aquí, en el día del juicio, esa gente pagana nos juzgará a nosotros por nuestra actitud irreverente ante el soberano del universo. Quiero dirigirme, dice aquí, a todos los que ocupan puestos de profesores y maestros en nuestras escuelas. Pastor, estamos estudiando sobre la educación y aquí le habla directamente a los maestros en las escuelas, porque a veces los maestros le dicen a los niños, inclinen su rostro ahí en el asiento donde están, que vamos a tener una oración. Y ella le habla ahora a los maestros y dice, hombres y mujeres, maestros de las escuelas del Señor, no deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios. Enseñadle a vuestros alumnos la verdadera adoración. Amén. Así tenemos que hacer nosotros como padres. Y este va a ser el tema de mañana lunes. Vamos a ver cómo es la responsabilidad de los padres enseñar la verdadera adoración a nuestros hijos. Gracias, pastor. En realidad el tema es, todos adoramos algo. Aquí la importancia, que al Dios verdadero, a ese Dios creador, tiene su manera de adorar. Y esto que hoy hemos escuchado nos lleva a que realmente al Dios del cielo, al Dios redentor, al Dios creador, se le adora de rodillas. Tú tienes necesidad y lo entendemos. Y esa necesidad es adorar algo. Pero aún, si te diriges al Dios del cielo, debe de ser de rodillas. Otros dioses, adóralos como quieras. Pero a nuestro Dios y Creador se le adora postrado de rodillas. Dios te bendiga y Dios te guarde.